Bueno, el tema que, como ya lo habían mencionado en la presentación, el tema que me toca exponer es pues la enfermera como agente del cambio en la gestión del cuidado. La enfermera actualmente tiene una labor importante, tiene una responsabilidad que ha ido cambiando en el transcurso del tiempo, ¿no? Ya que vemos que a medida que va pasando el tiempo, la necesidad de atención de nuestra población va cambiando y esta va siendo cada vez más exigente y nosotros también buscamos que nuestra atención, que nuestro cuidado sea pues que de alguna forma garantice una atención oportuna, de calidad y además una atención segura con la participación también no solamente del equipo de profesionales, el equipo multidisciplinario, sino también con la participación de los mismos pacientes y su entorno. Bueno. ¿Puede una enfermera cambiar un hospital? ¿Ustedes qué opinan? Les hago esa pregunta a cada uno de ustedes, ¿no? Entonces, hemos visto que a medida que pasa el tiempo, pues en los establecimientos de salud se han implementado muchas cosas, ¿no? Tenemos tecnología, tenemos normativa, tenemos infraestructura, quizás para los que trabajamos en establecimientos que aún dependen del Estado pues tenemos muchas deficiencias, pero tenemos también establecimientos que corresponden al sector privado tienen infraestructura adecuada, tienen equipo de última tecnología y todo va muy bien. Sin embargo, a pesar de de estos recursos que se van implementando, no se puede ver que se hayan eliminado los eventos adversos, el daño al paciente, ¿no? Entonces, pero esto que nos hace ver, de que no solamente depende de que la implementación de protocolos, de guías clínicas, las normas, la tecnología avanzada, es suficiente para que reducir o eliminar los eventos adversos, ¿no? O el daño a los pacientes, sino que qué es lo que transforma en realidad el sistema de salud. Son las personas, son los líderes y en este caso los líderes de enfermería también, ¿no? Entonces, tenemos que tener en cuenta eso. Entonces, ¿nosotros podemos cambiar un hospital? Yo creo que sí, y muchas lo han hecho, ¿no? Tenemos grandes líderes, referentes referentes para enfermería, que pues han cambiado muchas cosas. Entonces, ¿qué significa gestionar el cambio? Pues antes se hablaba de que solamente estábamos abocados o se asociaba con la actividad administrativa, como elaborar horarios, distribuir pacientes, supervisar al personal o controlar el cumplimiento de procedimientos. Sin embargo, esta visión pues ha resultado limitada, ¿no? Frente a la complejidad del cuidado actual, ya que la gestión del cuidado ahora pues constituye un eje central de la práctica profesional de enfermería y representa pues también la capacidad de planificar, de organizar, de coordinar, de ejecutar, de supervisar y evaluar las intervenciones necesarias para garantizar que cada paciente reciba una atención segura, oportuna, continua, humanizada y basada en evidencia científica. Entonces, no solamente se trata de administrar recursos, sino también de asegurar que todo el proceso asistencial esté orientado a obtener los mejores resultados posibles para el paciente y su familia. Entonces, para esto es necesario tener un ciclo continuo de la gestión, ¿no? ¿En qué consiste este ciclo continuo de la gestión? En que nosotros tenemos que planificar, organizar, coordinar, ejecutar, supervisar, evaluar y mejorar, ¿no? El cuidado no solamente va a terminar en el alta, comienza con la valoración del riesgo y continúa con la educación y el seguimiento. Por ejemplo, todos los establecimientos de salud
tienen riesgos, ¿no? Desde el momento que nuestro paciente ingresa a nuestro establecimiento de salud, ni siquiera a nuestro servicio, desde que ingresa al establecimiento de salud, ya tiene riesgos de que o sufra un daño. Entonces, nosotros como líderes de nuestro servicio tenemos que conocer cuáles son esos riesgos. Por ejemplo, vamos a poner el riesgo de caída de un paciente. Entonces, nosotros conocemos cuál es el riesgo de qué riesgo, que existe este riesgo en nuestro servicio. Para ello vamos a planificar, ¿no? Vamos a planificar cómo se va a disminuir este riesgo, cómo vamos a trabajar para poder reducir este riesgo, cómo lo vamos a organizar, ¿no? ¿Quién lo va a hacer? ¿Cómo lo va a hacer? ¿Cuándo se va a hacer? ¿No? Vamos a coordinar quiénes son los responsables de valorar el riesgo de caída del paciente, quiénes son los responsables de poner el rótulo, ¿no? ¿Quién es el responsable de educar al paciente, a su familia? ¿Cómo se va a comunicar eso, ¿no? Y después tenemos que ver cómo se va a ejecutar, cómo se ejecuta. En realidad se ejecuta como lo habíamos planificado, como lo habíamos organizado, como está todo organizado eh, y, y tenemos que supervisar eso. No es que solamente se deje y que ya ande solito, sino que tenemos que supervisar para poder identificar qué cosas están fallando, qué cosas tenemos que mejorar, ¿no? Y evaluar, tener indicadores, como cuántas caídas hemos tenido en el mes o cuántos riesgos tenemos, ¿no? Cuántos pacientes que tienen alto riesgo de caída recibimos aproximadamente en nuestro servicio, ¿no? Y cómo podemos mejorar, ¿no? Respecto a cuántas caídas hemos tenido en el servicio, quizás una, dos, tres, si hemos sincerado nuestra información, cuántos incidentes relacionados con caídas hemos tenido. Entonces, vamos a tener que evaluar y mejorar cómo vamos a mejorar ese riesgo en nuestro servicio. Entonces, la enfermera como agente de cambio, pues el cambio, como ustedes saben, ha cobrado una especial relevancia en los últimos años, ¿no? Esto, perdón, debido a la necesidad de contar con profesionales capaces de liderar procesos transformacionales en todas en las organizaciones de salud que cada vez son más complejas, ¿no? Asumen un rol activo frente a los desafíos del cuidado, dejando de ser un espectador de los problemas para convertirse en los protagonistas de la solución. Pues una enfermera del cambio no espera que las mejoras provengan exclusivamente de la dirección del hospital o de algunas nuevas normas institucionales, ¿no? Su liderazgo nace desde la observación, de, del análisis crítico de la práctica diaria y del compromiso con la mejora continua. Es una profesional pues que va a identificar oportunidades de mejora, utiliza el análisis causa-raíz para poder implementar mejoras, usa la evidencia científica también para poder implementar mejoras en su servicio, moviliza al equipo, coordina con ellos, trabaja con ellos, promueve la mejora continua, evalúa el impacto, cuál es el impacto de todos los cambios que nosotros hacemos en bien del servicio y de nuestros pacientes, ¿no? Forma líderes, toda la información que tiene esta enfermera agente del cambio lo comparte para que todas tengan conocimiento y puedan asumir un liderazgo. Ejerce influencia positiva, ¿no? Todos queremos seguir a esa enfermera agente del cambio, a esa líder, y pues siempre se va a anticipar a los problemas, ¿no? Ella y como ya habíamos mencionado antes, se anticipa, identifica cuáles son los riesgos que existen en su servicio o en su establecimiento y trabaja para poder disminuir esos riesgos. Entonces, la enfermera como agente del cambio no significa pues siempre tener una autoridad, ¿no? Significa ejercer influencia positiva para transformar los procesos. Entonces, aquí podemos ver que una verdadera gestión del cuidado previene, pues,
el daño, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos que cuando hay una gestión reactiva, ¿no? Cuando tenemos un paciente, solamente se va a buscar soluciones cuando ocurre un evento adverso en respuesta a un daño, ¿no? Si es que ya ha ocurrido el daño. En cambio, una gestión proactiva, que es lo que se busca, una verdadera gestión del cuidado, pues tiene que tener una gestión proactiva, ¿no? Donde se valora se da una valoración inicial del riesgo, se implementan las medidas preventivas y la educación a la familia y tiene que haber un monitoreo permanente, ¿no? Entonces así estamos evitando el daño. Entonces, si un paciente no se cae, es porque tenemos una gestión eficiente, una gestión que es un éxito, ¿no? Entonces, de la atención directa a la transformación del sistema. Pues sabemos que eh, la enfermera, pues la actividad de la enfermera ha ido evolucionando a lo largo del tiempo, ¿no? Y no ha permanecido estática, ¿no? Y esto en respuesta a necesidades de la sociedad en los sistemas de salud. El rol inicial de la enfermera pues estuvo centrado principalmente en el cuidado directo del paciente, orientado a aliviar el sufrimiento y a satisfacer las necesidades básicas durante la enfermedad del paciente, ¿no? Y su participación estaba estrechamente vinculada a la ejecución de procedimientos y cumplimiento de las indicaciones médicas. Con el paso del tiempo, pues el crecimiento de los hospitales, la complejidad de los servicios y el desarrollo científico de la profesión, pues ampliaron significativamente sus responsabilidades, ya que la enfermera comenzó a asumir funciones de administración, ¿no? Administra recursos de coordinación y supervisión y se convierte en una pieza fundamental para poder garantizar la continuidad y la calidad de la atención. Bueno, ha evolucionado su rol aún más y la enfermera ya no solo administra recursos o coordina equipos, sino que también lidera procesos, ¿no? Este, participa en la formulación de políticas institucionales y también impulsa proyectos de mejora continua, desarrolla la investigación, implementa prácticas basadas en evidencia y promueve una cultura de seguridad del paciente. Pues toda esta evolución ha dado lugar a una nueva identidad profesional y a la enfermera como líder estratégica y agente del cambio. Entonces podemos ver que la evolución de la enfermería demuestra que cuidar ya no significa únicamente atender a los pacientes, sino que significa transformar los sistemas donde ese cuidado se brinda. Aquí tenemos una agente, la primera agente del cambio, y como todas la conocen, perdón, por favor, no sé si me puedan dar el pase para poder seguir compartiendo. Hola, hola, Fernanda, ¿me puedes dar el pase, por favor? ¿Se ha cortado la presentación?
Ya, y ahora póngame anfitrión. Sí, anfitrión ponga. Sí, a ver, le voy a dar pase a ver si puedo darle. Bien, Fernanda, ¿de quién es el turno? Disculpe. Ya, ya puede compartir, Magister. Continúa. Bueno, disculpe por el incidente. Bueno, decíamos que tenemos una primera agente del cambio y es como la mayoría la conocen, es Florence Nightingale, ¿no? Ya que ella no solo cuidó de los pacientes, sino que uno utilizó el análisis de los datos para la modificación del entorno del paciente, ¿no? Ya que durante la guerra de Crimea observó que la mayoría de los soldados pues no fallecían por las heridas de combate, sino por infecciones adquiridas dentro del hospital como consecuencia de las deficiencias, de las deficientes condiciones sanitarias, ¿no? Mientras que muchos consideraban que estas muertes pues eran inevitables, ella decidió cuestionar esa realidad y comenzó a registrar toda la información, analizar los datos, comparar los resultados y estudiar las causas de la elevada mortalidad que se daba en ese momento, ¿no? Y con esta evidencia, pues reorganizó los hospitales y mejoró las condiciones de higiene, promovió la ventilación de los ambientes, estableció las normas de limpieza y reorganizó el trabajo del personal de enfermería. Entonces, pues finalmente los resultados fueron extraordinarios, ya que se redujo la mortalidad, la supervivencia se incrementó, las infecciones disminuyeron y tuvo muchos resultados positivos, ¿no? Y entonces ella comprendió que el entorno pues constituye un componente esencial del cuidado y que las pequeñas acciones pueden generar grandes cambios en la seguridad del paciente. Entre sus principales aportes, pues destacan la creación de ambientes seguros, la observación clínica sistemática, la toma de decisiones basada en datos, perdón, y la evaluación permanente de resultados. Entonces, el legado basado en datos. El legado que ella nos dejó, pues hasta hoy, que fue en 1980, lo seguimos utilizando. Han pasado más de 160 años y su legado lo seguimos usando porque lo usamos en cuanto a la observación sistémica del paciente, lo podemos usar en las rondas de seguridad, en la monitorización que tenemos planificado en cada uno de nuestros servicios, ¿no? En cuanto a los ambientes limpios y seguros, pues ahí enfermería lidera los programas de higiene de manos, la prevención de infecciones asociadas a las atenciones de salud, la utilización de datos para decidir, pues nos permite gestionar la calidad, analizar los eventos adversos, revisar los indicadores y nos permite implementar mejoras en base a estos datos. La organización eficiente del trabajo, pues, nos permite gestionar el cuidado y el liderazgo clínico. Su mayor legado pues, fue demostrar que el cuidado puede transformar las organizaciones cuando se fundamenta en el conocimiento, la evidencia y el liderazgo. Bueno, tenemos otros fundamentos científicos de transformación. Como ya habíamos mencionado, a Florence Nightingale, ella le dio importancia al entorno del paciente, ¿no? Ella dice que el cuidado no solo depende de la atención directa, sino también del entorno del paciente, dándole importancia o prioridad a la ventilación, la iluminación, el control del ruido, y que eso finalmente ahora nos ayuda a en cuanto a la prevención de infecciones asociadas a la atención de salud, en las auditorías de calidad y las rondas de seguridad. El cuidado mejora cuando somos capaces de transformar el entorno donde ocurre. Oh, otra teoría que tenemos es la de Dorothea Oren con su teoría del déficit del autocuidado.
¿no? Aquí pues consideramos para quién nos deberíamos de preguntar y nos ayuda y nos pregunta para quién transformamos el cuidado, ¿no? Eh, Esta, su teoría de déficit del autocuidado nos dice que nosotros el principal rol o el principal objetivo de la enfermería es pues ayudar a las personas cuando presentan limitaciones para satisfacer sus necesidades del autocuidado, ¿no? Esta teoría cambia profundamente la manera de entender el rol del paciente, ya que antes el paciente era considerado como un receptor pasivo del cuidado. Con Oren, el paciente pasa a convertirse en un participante activo de su en su proceso de recuperación. Y entonces aquí tiene importantes implicancias para la gestión del cuidado, ¿no? Ya que también nos permite evaluar no solamente cuántos procedimientos hemos realizado con el paciente, sino también evaluar cuánto se logró fortalecer la autonomía del paciente, cuánto conocimiento adquirió la familia y qué tan preparado se encuentra el usuario para continuar su tratamiento después del alta, ¿no? Gestionar el cuidado pues implica, por tanto, generar las condiciones necesarias para que el paciente participe activamente de su recuperación y nos debemos de preguntar nosotros si actualmente permitimos eso, permitimos que el paciente participe de su cuidado y también su entorno, ¿no? Entonces aquí podemos observar que aquí se considera pues la educación al paciente, ¿no? La educación en el alta, la participación del personal de enfermería en los programas de pacientes crónicos, la educación y se promueve la participación familiar, ¿no? La promoción del autocuidado y también esto nos ayuda a prevenir el reingreso de los pacientes, ¿no? Entonces el verdadero éxito, como ya habíamos mencionado, no consiste en hacer más por el paciente, sino en ayudarlo a hacer más por él mismo, este, por sus medios. Otra teoría que tenemos y es muy importante es la de Patricia Benner, la que dice que quién debería de liderar, quién lidera el cambio, ¿no? Aquí, por ejemplo, ella refiere de que nosotros o el establecimiento o un servicio puede tener excelentes protocolos, infraestructura moderna y abundantes recursos. Sin embargo, aquí no es suficiente eso. Si las personas no desarrollan sus competencias necesarias, difícilmente se va a alcanzar a los resultados sostenibles. Y entonces aquí explica pues que el conocimiento del profesional no se adquiere únicamente mediante la formación académica, sino que se va desarrollando progresivamente a través de la experiencia clínica y la reflexión del aprendizaje continuo, ¿no? Entonces dice que todo tiene una etapa, ¿no? Y que este, mm, no todos los profesionales poseen el mismo nivel de experiencia ni las mismas competencias clínicas. Entonces corresponde a la enfermera líder conocer estas diferencias para poder asignar responsabilidades, fortalecer capacidades y promover el crecimiento profesional del equipo. Entonces, una organización que aprende es pues una organización que mejora continuamente, ¿no? Este, mm, y bueno, otra teoría que tenemos son el modelo de Lewin y también el modelo de Kotter. Estos se refieren a cómo modificar la cultura organizacional de forma sostenible. El modelo de Lewin, pues él refiere que refiere que las dificultades que enfrentan las organizaciones
en las organizaciones de salud no solo consiste en identificar los problemas, sino en lograr que las personas modifiquen las conductas que durante años han formado parte de su práctica habitual, ¿no? Entonces, él dice que las personas tienden naturalmente a mantener sus hábitos y rutinas, incluso cuando existen evidencias de que estos deben de cambiar, ¿no? Entonces, para ello, él propone, y nosotros sabemos, muchas veces llegamos como personal nuevo a un servicio e identificamos que algo no está funcionando bien y que debería de hacerse algunos cambios para mejorar las condiciones del personal, para mejorar la atención del paciente, pero tenemos esa valla, ¿no? De que ya el personal está acostumbrado a tener una rutina, a trabajar de esa manera y son renuentes al cambio, no quieren cambiar. Entonces, aquí Lewy nos dice de que para hacer un cambio, pues se tienen que considerar tres etapas fundamentales, que es el descongelar, el cambiar y el recongelar. El descongelar, pues, consiste en generar conciencia sobre la necesidad del cambio, ¿no? Las personas o todos los que trabajamos o conformamos el equipo multidisciplinario debemos de comprender por qué la situación actual que representa un problema y cuáles son las consecuencias de mantener las prácticas existentes, ¿no? Entonces, aquí podríamos ver estos problemas evidenciando nuestros indicadores, ¿no? Por ejemplo, los indicadores de eventos adversos que hemos tenido en el servicio, pero si no hemos tenido indicadores, si no hemos notificado, registrado los eventos adversos, no tendremos esos datos que necesitamos para identificar la necesidad del cambio, ¿no? En cuanto al cambio, cambiar, una vez que nosotros comprendemos la necesidad del cambio, pues se tiene que implementar nuevas estrategias mediante la capacitación, no solamente la capacitación, sino el acompañamiento, la comunicación efectiva y participación activa del equipo de salud. Entonces, durante esta etapa, pues el liderazgo de enfermería resulta muy importante para resolver las dudas, disminuir la resistencia y motivar al equipo hacia la adopción de nuevas prácticas. Y el recongelar esta etapa es em, nos dice que el cambio no solo será exitoso cuando se dé una nueva práctica en, en, en el en la organización, ¿no? Sino que es importante que se haga un seguimiento permanente de los cambios que se ha hecho, ¿no? Una evaluación de los resultados y una retroalimentación y también el reconocimiento del equipo con la finalidad de evitar que las personas regresen a sus antiguas formas de trabajo. En cuanto a John Kotter, él pues nos dice cómo debemos de sostener este cambio, cómo debemos de consolidar este cambio, ¿no? Él, ya que él observó que muchos proyectos fracasan porque se concentran únicamente en modificar procedimientos, olvidando que el verdadero cambio pues depende del compromiso de las personas, ¿no? Eso es muy importante. Entonces, este modelo propone etapas que van a permitir consolidar el proceso de transformación organizacional. Por ejemplo, aquí crear un sentido de urgencia, ¿no? Aquí las personas necesitan comprender por qué el cambio es necesario, ¿no? También podemos ver, como ya habíamos mencionado, con indicadores que tenemos en los servicios o en la organización. Construir un equipo líder. El cambio no va a depender solo de una persona, requiere de un grupo comprometido que inspire confianza, movilice recursos, mantenga la motivación del equipo durante todo el proceso. La comunicación permanente es muy importante, ¿no? Ya que consiste en asumir que una capacitación, muchas veces piensan que solo una capacitación es suficiente, pero Kotter demuestra pues que la comunicación debe mantenerse durante todas las etapas del cambio, ¿no? Se debe de explicar, se debe de escuchar, resolver las dudas y compartir los resultados
para fortalecer el compromiso del cambio. Y finalmente se deben de consolidar los logros, ver cuáles son los pequeños avances que se deben de reconocer. Por más pequeños avances, se deben de reconocer. Muchas veces nosotros implementamos algunas mejoras y sí hay al inicio como un rechazo al cambio, ¿no? Pero cuando somos persistentes y demostramos que sí se puede mejorar, sí se puede cambiar, siempre hay personas que acompañan ese cambio y poco a poco se va logrando esos cambios. No de la noche a la mañana, pero sí poco a poco se van viendo esos cambios. Entonces, esos pequeños avances hay que celebrarlos, hay que reconocerlos, ¿no? Ya que cuando se celebran estos resultados positivos, pues es una forma de motivar y facilitar que estas prácticas permanezcan en el tiempo y se haga una cultura de la organización. Y finalmente, a Bedis Donavedian, pues él le da importancia a la evaluación de la calidad, ¿no? A la evaluación, a lo que, a la él le da importancia a darle, a medir todo lo que se mejora, ¿no? Cómo va, cómo dice que toda intervención en salud tiene pues un propósito, ¿no? Y que que es la mejora en la calidad de la atención, pero para conocer si un cambio, una intervención ha sido efectiva, pues es necesario demostrarlo mediante resultados objetivos. Entonces, dice que nosotros aquí tenemos que analizar tres dimensiones estrechamente relacionadas, como es la estructura, el proceso y el resultado. ¿No? En cuanto a la estructura, pues se refiere a los recursos disponibles para brindar la atención. Aquí se considera la infraestructura, el equipamiento, la disponibilidad de los insumos, la tecnología, el recurso humano y la organización institucional, ¿no? Una estructura adecuada definitivamente va a facilitar el desarrollo de los procesos seguros. En cuanto al proceso, pues aquí están todas las actividades que realizan los profesionales durante la atención del paciente, ¿no? Incluyen la identificación del paciente, la administración de los medicamentos y todo lo que se realiza en un establecimiento de salud. Y los resultados, pues, representan el impacto final del cuidado sobre la salud del paciente y sobre la organización, ¿no? Donde dice de que se mide mediante indicadores eh, como, como por ejemplo, se disminuyen los eventos adversos, cómo se mejora la adherencia a la higiene de manos, cómo va mejorando la satisfacción del paciente. O sea, se mide cómo todo lo que nosotros hemos implementado tiene un efecto positivo en nuestro servicio o en nuestra organización. En síntesis, el liderazgo transformacional, pues es el modelo que integra todo, ¿no? Aquí se promueve la escucha activa y el acompañamiento, se promueve la cultura de seguridad y el trabajo interdisciplinario, ¿no? La promoción de la investigación. Y que ya habíamos mencionado que el liderazgo tradicional busca seguidores mediante la autoridad, pero el liderazgo transformacional pues busca inspirar y formar nuevos líderes capaces de sostener el cambio. Eh, Haciendo una relación del agente del cambio con los modelos que ya habíamos mencionado, pues podemos afirmar que cada teoría aporta un elemento esencial para comprender a la enfermería como un agente del cambio, ¿no? Ya que Florence Nightingale nos enseñó que el cuidado puede transformar las organizaciones cuando se fundamenta en la observación, la evidencia y el liderazgo. Dorothea Orem nos recordó que el centro de toda transformación debe ser la persona y su capacidad de autocuidado. Patricia Benner demostró que el liderazgo se desarrolla mediante la experiencia y el aprendizaje y la adquisición progresiva de competencias. Kurt Lewin, pues, explicó cómo preparar a las personas para aceptar el cambio.
Y John Kotter demostró cómo consolidar ese cambio hasta convertirlo en parte de la cultura organizacional. Y Avedis Donavedian nos enseña que toda mejora debe demostrarse mediante resultados medibles, ¿no? Entonces, en conjunto, estos modelos conforman el soporte conceptual que explica el papel de la enfermera como líder en el cambio en la gestión del cuidado. Aquí vemos la autonomía de un cambio real en el reto de la identificación del paciente. Es un ejemplo. El escenario, un hospital evidencia solo un 75% de cumplimiento en la identificación correcta mediante brazalete, generando errores de medicación. En el paso 1 está la observación, ¿no? Ahí pues analizamos las causas. ¿Cuáles son las causas para que solo el 75% de pacientes tenga correctamente identificado, ¿no? Puede ser el desabastecimiento de los brazaletes de identificación, la variabilidad de la práctica y el desconocimiento también del personal. Entonces, en cuanto al descongelamiento, identificamos pues que necesitamos cambiar esa rutina de trabajo, esa cultura que tenemos, y tenemos que identificar esas barreras y sensibilizar al equipo sobre los riesgos de tener de no cumplir, de no tener una buena adherencia al cumplimiento de identificación correcta del paciente, ¿no? Luego, capacitamos al paciente, estandarizamos el procedimiento, coordinamos los insumos y comunicamos los avances permanentemente. Involucramos al paciente y familia para que verifiquen sus propios datos, ¿no? Ellos son los que muchas veces, si nosotros los educamos, nos ayudan a identificar que su brazalete no está con los datos correctos o no le corresponde al paciente, o simplemente no se le ha identificado al paciente, ¿no? Y finalmente, pues, evaluamos esta práctica segura, que nos ayuda a medir el nuevo porcentaje de cumplimiento y la reducción de los incidentes. La arquitectura del líder. Pues el líder tiene que tener muchas competencias, ¿no? Del, además del conocimiento, que tiene que tener no solamente competencias innatas, sino que también tienen que tener aquellas competencias que se desarrollan mediante la formación continua, la experiencia clínica y el aprendizaje permanente, ¿no? Como son las competencias personales, ¿no? Que constituyen el fundamento del liderazgo. Son aquellas características pues que van a fortalecer la capacidad de influir positivamente en otras personas y afrontar situaciones de alta complejidad. Entre ellas destacan el liderazgo, la ética, la inteligencia emocional, la resiliencia, la adaptabilidad y el compromiso, el equilibrio en crisis, también las competencias profesionales, ¿no? Que corresponden a las necesarias para garantizar un cuidado seguro basado en evidencia y orientando a resultados, ¿no? Aquí se incluyen el pensamiento crítico, la toma de decisiones clínica, la gestión del riesgo, la práctica basada en evidencia, la investigación, la innovación, la educación del paciente y la gestión del cuidado. También las competencias organizacionales, ¿no? Ya que la gente del cambio necesita comprender cómo funcionan las organizaciones para liderar los procesos de mejora. Entre las principales competencias destacan pues la comunicación efectiva, que es básica, el trabajo interdisciplinario, la gestión de proyectos, la gestión por procesos, el manejo de indicadores, la resolución de conflictos, la gestión del cambio y la mejora continua. Y otras competencias que tenemos y que no podemos dejar de lado son las competencias digitales, ¿no? Ya que esta nos exige nuevas capacidades y que necesitamos desarrollar, ¿no?
porque vemos que ya tenemos historias clínicas digitales, electrónicas, ya tenemos teleenfermería, tenemos ya está en boom la inteligencia artificial aplicada a la salud, que no debemos de dejarla de lado, ya que es un apoyo, no es que va a reemplazar nuestro trabajo, sino que va a hacer que optimicemos nuestro trabajo, que le demos más espacio, no, más espacio al cuidado del paciente, va a permitirnos optimizar la atención del paciente. Eh, mm, y bueno, este, mm, Licenciada, sí, sí, continúo, me falta todavía. ¿Sí? mm, continúa, licenciada. Ok, entonces la enfermera como agente del cambio, pues en la práctica asistencial podemos ver que se traducen en mejoras concretas para los pacientes y las organizaciones, ¿no? La enfermera como agente del cambio, pues participa activamente en múltiples procesos que impactan directamente sobre la seguridad y la calidad de la atención, ¿no? Como es la seguridad del paciente, la identificación del paciente, ¿no? Donde se promocionan los protocolos y la participación del paciente en la verificación de su identificación, la higiene de manos, en donde se monitoriza la adherencia a la higiene de manos y para poder implementar mejoras y reducir las infecciones asociadas a la atención, la, la valoración de caídas, la valoración sistemática del riesgo y las medidas preventivas individualizadas. En cuanto a las lesiones por presión, pues nos permite tener una vigilancia clínica continua, intervenciones basadas en evidencia. En cuanto a la cirugía segura, la implementación estricta de la lista de verificación y comunicación quirúrgica, y esta debe ser adecuadamente ejecutada, ¿no? Entonces, ser agente del cambio no significa tener autoridad sobre las personas, significa ejercer influencia positiva para transformar los procesos. Entonces, las tendencias que redefinen el liderazgo de la gestión del cuidado. Entonces, tenemos nosotros muchos puntos que debemos de considerar. Este, Vemos que el verdadero liderazgo pues consiste en integrar la innovación, la tecnología y la sostenibilidad ambiental sin que sustituya la esencia humana de la profesión, ya que tenemos que considerar que nosotros tenemos que tenemos que considerar el uso racional de los recursos, la reducción de los desperdicios, la responsabilidad social institucional y también la digitalización y la tecnología que nos ayuda a facilitar los procesos, ¿no? La humanización del cuidado es muy importante, no debemos de dejar de lado, ¿no? Escuchar, comprender, acompañar y aliviar el sufrimiento de nuestro paciente y respetar la dignidad de las personas. Entonces, el legado transformador del cuidado llega a 5 conclusiones. Primero, el liderazgo estratégico. La enfermera es la evolución natural hacia una gestión orientada a la mejora continua y la seguridad. Segundo, es el eje central. La gestión del cuidado integra desde la planificación hasta la evaluación para la atención oportuna y humana. Tercero, el fundamento científico. Los modelos de Nightingale, Lewin, Oren, Donadedian son motores reales para la transformación organizacional. Las competencias esenciales, el pensamiento crítico, innovación y comunicación son requisitos innegociables para los sistemas actuales. Y el impacto sostenible, la influencia real se mide por los cambios sostenibles que mejoran la experiencia del paciente y que fortalecen los equipos. Entonces, ¿qué nos llevamos hoy?
¿no? Nos llevamos que el cuidado pues transforma las organizaciones enteras, que el liderazgo no solamente depende de un cargo y que gestionar es anticiparse, no reaccionar cuando ya ha ocurrido algo. Y la teoría cobra valor real en la clínica, ¿no? Y cada acción deja un legado institucional. El verdadero legado. La grandeza de una enfermera no se mide por la cantidad de procedimientos que realiza, sino por las vidas que protege, los equipos que inspira y el legado que deja. Muchas gracias. Gracias por su atención, por su participación y por haberme considerado eh, en esta presentación. Quedo atenta si tuvieran alguna pregunta. Gracias.